comenzar, ¿no? Darle la bienvenida a todos los que están, darle las gracias por postularse, por querer ser parte de esta edición. Hace rato, mientras preparábamos para comenzar, le decíamos a la profesora Rice que, bueno, él tuvo la oportunidad de estar en una edición de Habla a los Jóvenes en Caracas, en febrero, por el Día de la Juventud, y yo creo que el mensaje más importante de esa edición nos lo dio él al decirnos un poco que los jóvenes teníamos que salir un poco de todo lo urgente que hay ahorita y de todo lo que estamos viviendo y sacar un poco de tiempo y darle importancia a formarnos y a pensar y a discutir ese país que queremos tener. Y bueno, una de las cosas más importantes que yo creo que tenemos que discutir y debatir hoy en Venezuela es cuál va a ser el rol del petróleo en el futuro de Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que no había mejor manera de comenzar que con ellos dos. Quería darle las gracias a todos los jóvenes que están conectados, gracias por seguir apostando a la educación y son una prueba de que verdaderamente Venezuela tiene muchísimo futuro y que bueno, para eso estamos y desde Más Ciudadanos estamos muy contentos de hacer esta edición. Antes de comenzar la clase y de que Cariorli presente a nuestros dos panelistas de hoy, quería darle la palabra a Andrea, que bueno, es gran responsable de que podamos hacer este trabajo. Y bueno, ya va a hablar en nombre de la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenida, Andrea. Hola, José Miguel. Buenas tardes, profesor Rafael y profesor Carlos. Hola, Cari. Bueno, no, yo soy muy breve. Lo primero es darle las gracias a Más Ciudadanos por hacer una edición más de Hablan los Jóvenes en medio de todo este contexto de pandemia que la verdad ha sido increíble. Aunque la pandemia no sea increíble, el trabajo que hemos venido haciendo durante estos meses en formar jóvenes ciudadanos y jóvenes también políticos y jóvenes de todas las áreas de la sociedad civil, la verdad que es un honor para nosotros, sobre todo en un contexto como este y un país como este que uno dice, bueno, quizás por la situación del país no se trabaja o sea más difícil trabajar. Pero bueno, ustedes han demostrado que mes a mes podemos hacer una edición y son miles de jóvenes los que han participado en las últimas 6 ediciones. Bueno, gracias profesor Carlos, gracias profesor Rafael por acceder a esta invitación. Todos, tanto los participantes como ustedes profesores, tienen las puertas abiertas en la fundación para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sin más, Cari los va a presentar y bueno, bienvenidos de nuevo y muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero honor. Gracias. Así es. Bueno, bienvenidos a ambos. Yo creo que fue un buen preámbulo para comenzar. Hoy tengo el placer de presentar a dos increíbles personas con quien he tenido la oportunidad en varias ocasiones de estar en el mismo lugar, igual en contexto de formación. Carlos Oteiza, quien es historiador venezolano con más de 30 años de trayectoria como director de cine. Inició su carrera como cineasta en el año 81 con el segmento Miami Nuestro y buena parte de sus trabajos fueron documentales donde discute temas controversiales sobre la política e injusticias de su país natal. En su más reciente proyecto, El pueblo soy yo, Venezuela en populismo, del año 2018, justamente presenta la historia de Venezuela bajo el dominio del populismo de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. También tengo el honor de presentar a Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta, historiador, profesor principal de la carrera de la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia, y profesor titular de la Universidad Metropolitana en Caracas. Ha sido Research Fellow de la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford y desde el 2001 fue director de la Fundación para la Cultura Urbana en Caracas. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, hice como una breve introducción a lo que realmente hacen ambos, pero sé que si lo digo todo, bueno, me tomo muchísimo más tiempo. Bienvenidos de nuevo y espero que esta primera sesión de la 7ª edición de Hablan los Jóvenes sea bastante fructífera. Muchísimas gracias. 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 ¿Empiezo? Sí. Adelante, profe. Ok, voy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ojalá
estén ya todos conectados. Voy a comenzar contando un pequeño anécdota. Cuando yo estudié hace muchísimos años, no les voy a decir en qué época porque se puede, no, sí les voy a tener que decir, era en el año 73, estudiaba en Francia y estaba estudiando en la universidad, y como el año 73 fue un año en que hubo lo que se llamó el shock petrolero, es decir, que los precios del petróleo subieron de $2 a 12, 13 dólares, el mundo entero cambió a partir de eso. Bueno, yo estaba en esa época en Francia y como yo era venezolano, alguien preguntó en clase y dijo, bueno, ya que Oteiza, que es venezolano, que nos cuente sobre los PEP y sobre el petróleo. Y bueno, para decirlo en castellano que ustedes entiendan, me quedé frío. Yo no tenía ni idea de qué yo podía decir del petróleo. Es decir, no pude contestar y ese día, pues, como ustedes entenderán, quedé molesto y quedé picado. Por supuesto, luego empecé a trabajar eso y probablemente ese día fue el que me dio como ánimo para cuando volviera a Venezuela muchos años después, hiciera los documentales del Reventón, que yo sé que algunos de ustedes los vieron, y me interesara tanto por el petróleo. En todo caso, les voy a comentar, no es para justificar que yo no supiera del petróleo en aquel momento, porque bueno, lo lógico que hubiera podido decir algo, pero también se entiende cuando uno ve la presencia y la importancia que tuvo el petróleo en el país y cómo el petróleo, por decirlo así, estuvo escondido para los venezolanos. Por lo tanto, mi actitud y mi desconocimiento era seguramente un desconocimiento compartido. Y voy a dar varios elementos para que ustedes entiendan lo que significó el petróleo en Venezuela. ¿Qué pasa para que un venezolano en los años 70 no supiese nada del petróleo? Hay muchas explicaciones, pero voy a dar algunos elementos históricos que ustedes a lo mejor vieron en la película, a lo mejor los conocen, pero se los voy a resumir en 4 o 5 aspectos. El primer aspecto en relación es que el petróleo es una empresa mundialmente que se desarrolla gracias al capitalismo. Es decir, que para desarrollar la industria del petróleo se necesitaba capital, se necesitaba dinero, se necesitaba riesgo. Y por eso ustedes saben y vieron en la película cómo vienen unos americanos, ingleses a Venezuela y recorren el país buscando el petróleo, explorando, porque el capitalismo es eso, arriesgar, meter dinero a ver qué saca. Entonces, bueno, ese impulso capitalista costaba mucho dinero, porque recorrer el país haciendo perforaciones, para luego, haciendo estudios de campo, para luego perforar, usted podía hacer eso como empresa y luego no encontrar nada. Eso lo podía hacer solamente las grandes empresas que existían para el momento. Estoy hablando, por supuesto, para los que no recuerdan, estoy hablando del principio del siglo XX, a partir de 1911, 12, que aunque ya había un poquito, digamos, el asfalto se había explotado, pero el petróleo en Venezuela no había petróleo, digamos, de manera, la industria del petróleo no había nacido. Entonces, el primer elemento es que el petróleo, su desarrollo como industria es un desarrollo que tuviera capitales y en Venezuela no los había. Por lo tanto, era imposible que se desarrollara un capitalismo criollo en la industria petrolera. Ese sería el primer punto por lo que el venezolano no participamos en la explotación petrolera, sobre todo en las primeras décadas. La segunda es que vivíamos en silencio en ese momento. ¿Cuándo empieza la explotación del petróleo en Venezuela? Bueno, en la primera y segunda década del siglo XX estaba Juan Vicente Gómez, había estado Cipriano Castro. Les han pasado, son 20, 30 años bajo 2 dictaduras que hay que callarse. Habla solamente lo que permite el gobierno y la industria petrolera pues no es una industria de la cual se habla en la prensa, de la cual se discute, porque eso está, digamos, hay miedo a hablar. Esto es un país que está callado, que está dominado por la dictadura
de Gómez. Por lo tanto, es un país que está en silencio. Esa podría ser como una segunda característica de cómo se inicia la explotación petrolera venezolana. Una tercera es que el petróleo, por unas leyes y por historia, el petróleo en Venezuela, que está en el subsuelo, es de la nación. Por lo tanto, no cualquier persona puede empezar a producir petróleo. El petróleo, al ser de la nación, tiene que tener un permiso del Estado, porque la nación somos todos, pero el Estado es el que toma las riendas del negocio, y por lo tanto, nosotros, los venezolanos, podemos decir que nos quedamos afuera del negocio, porque todo lo que es la industria petrolera la va a manejar Gómez, bueno, el gobierno venezolano durante esos 35 primeros años, y luego también los otros gobiernos, los primeros años en que está Gómez, hasta el año 35, lo va a manejar de una manera, digamos, sin que el venezolano participe directamente en esta industria, porque el que recibe el dinero de la explotación es el Estado. Los americanos, los ingleses pagan impuestos, pero el que recibe eso es el gobierno. Por lo tanto, el venezolano no forma parte de la industria, sino como trabajador, y está ausente también de eso. Eso, ustedes podrían ver la diferencia si fuese un país, digamos, si fuera una industria ganadera, agrícola, vamos a decir, vamos a sembrar café. Son miles de personas que trabajan en el café, pero son miles de pequeños propietarios que pueden trabajar con el café, el cacao, el maíz, por decir, o la ganadería. En el petróleo no. El petróleo solamente quien se inmiscuía allí era el Estado, ponía una normativa, recibía el dinero el gobierno, y el gobierno es el que hacía con esa riqueza lo que él quería. Vamos a decir, para empezar, las primeras carreteras, vamos a decir la carretera transandina, el Estado, el gobierno de Gómez puede hacerla gracias a ese dinero que les pagan las compañías extranjeras. Por lo tanto, si el petróleo es de la nación, los venezolanos, en el caso nuestro, quedamos de lado. Es verdad que luego hubo unas compañías, ahorita no quiero entrar, unas pequeñas compañías que fueron de venezolanos que empezaron a explotar petróleo, pero eso fue muy chiquito y no tuvo importancia. Un cuarto característica de cómo se inicia el petróleo en Venezuela es que es una economía de enclave, es una economía que está distante de los centros más importantes y poblados del país. Es decir, toda la zona centrocostera, que es donde está Venezuela habitada, toda la región, claro, y un poco los Andes, donde se empieza a desarrollar el petróleo, son en zonas bastante apartadas. Quizás lo más cercano de todo fue Maracaibo, pero ni fuera apartado en el lago de Maracaibo, pero lejos, en las montañas, allá con las montañas del Perijá, y luego están en la costa oriental, que eran unos pantanos, que es Lagunilla, donde está Cabima. Eso era una zona inhóspita, ahí no iba nadie, por ahí no pasaba digamos, nadie en Venezuela. Por lo tanto, es una economía que se desarrolla fuera de la vista de los venezolanos, ¿sí? Alejada, en zonas, o luego en el estado Anzoátegui, que son las llanuras del estado Anzoátegui, y bueno, se crea la ciudad del Tigre, que hoy en día ustedes conocen el Tigre. Bueno, esos son pueblos que se fueron creando con el petróleo y no había nada. Luego en Quiriquiri, en el estado Monaga. Entonces, eso ayudó a que esa lejanía, digamos, no permitiese que el petróleo fuese algo que el venezolano estuviese cercano a él, no lo veía. Además, tú el petróleo, acuérdate que lo sacas del subsuelo, lo metes en una tubería y te lo llevabas para los depósitos y lo exportabas. Y si alguna vez lo veías era en gasolina o en querosén, pero eso era un negocio. Luego tú el petróleo ni lo habías visto. Entonces, todo eso va creando una cultura que te va alejando, que tú no sabes, el venezolano medio no sabe muy bien qué es el petróleo, porque eso lo manejan unos extranjeros que viven en unos campamentos alejados, donde llega muy poca gente y tú no lo ves. Tan es así que a mí me llama muchísimo la atención, y seguramente ustedes lo habrán recordado viéndolo allí en el año 37, cuando López Contreras,
visita en una gira en el año 37 los campos de Lagunilla y Cabima. Es decir, si tú desde el año 1914 estás explotando petróleo y desde el año 1927-28 el país vive principalmente de lo que pagan las compañías del petróleo, solamente es en el año 38 que un presidente, en el año 37, va a visitar un campo petrolero. Eso ya te dice algo. Bueno, evidentemente tuvimos esa particularidad de tener Gómez durante tantos años, pero quizás cualquier otro presidente también se hubiera mantenido, a lo mejor no, pero resulta llamativo que solamente luego casi de 20 y tantos años es que un presidente dice, déjame ver cómo es eso del petróleo, que es de lo que nosotros hace 20 años o hace 15 años estamos viviendo y estamos recibiendo un dinero de estas compañías y yo ni he oído ni a ver cómo es eso. Eso ya les va diciendo a ustedes quizás yo diría la palabra casi lo absurdo, lo singular, lo particular que era la explotación venezolana, lo que fue esta economía de enclave que hubo. Luego, un quinto punto de estas características, cómo se inicia la explotación del petróleo, es que hay una idea, un imaginario en el país, de que ese petróleo se va a acabar pronto. Es decir, que nosotros en unos cuantos años, en una década, en 10, 15 años, nunca se decía muy bien cuánto, pero que iba a acabarse muy pronto ese petróleo. Por lo tanto, había que, digamos, sacarle el máximo provecho a ese petróleo en poquitos años, porque eso iba a olvidarse, eso no iba a tener ninguna importancia en el país, porque lo importante era producir, sembrar y tener una industria agrícola importante, ganadería, y luego desarrollar nuevas industrias en el país. Porque el petróleo había que agarrar ese dinero, invertirlo allí, y porque el petróleo se nos iba a acabar. Eso está condensado en aquella frase que ustedes todos conocen de Urner del año 36, bueno, hay que sembrar el petróleo. La lógica era, si esto se va a acabar, el dinero que saquemos vamos a invertirlo en carretera, en nuevas industrias, y tenía lógica pensar así si tú creías que se iba a acabar. Y eso fue una mentalidad que duró muchísimo tiempo, duró yo diría 5 o 6 décadas, quizás hasta los años 70, cuando luego apareció la faja petrolífera del petróleo pesado en el Orinoco. Entonces, digo esto porque entonces quizás no puedo excusar la pena que pasé aquel día en Francia por no saber mucho de petróleo, porque hubo un clima histórico que permitió que si el petróleo lo generó una industria capitalista que no eran los venezolanos, sí vivimos durante mucho tiempo en silencio y no se hablaba y era tabú hablar del petróleo. Luego el petróleo era un asunto del Estado, solamente el Estado podía tener injerencia a través de las leyes, las normativas, hablaban con los americanos, pero el venezolano era trabajador y luego fue técnico y por supuesto luego ya sabemos la historia, pero en estos 30, 40 primeros años fue así, era el Estado que se organizaba. Luego una economía de enclave que dijimos, nosotros no sabíamos ni lo veíamos y era prohibido ir para los campos petroleros. Entonces, eso tú tenías que tener permiso para entrar. Todo eso se va, y luego, como dijo, es algo que se va a acabar. El petróleo se nos va a ir. Venezuela tiene que aprovechar este minutico que nos está entrando el petróleo, son estos años, pero era algo así como casi mal visto. Le daba como pena tener petróleo, porque esto no era algo que dignificaba al hombre. No tengo tiempo porque creo que no alargaría mucho sacar las numerosas novelas venezolanas en que el petróleo se ve como algo, digamos,
destructor de la venezolanidad, un elemento foráneo que viene a perjudicar un país, digamos, a la familia venezolana, a la sociedad venezolana, una empresa extranjera que viene a cambiar las costumbres y que ya pasamos de la cultura francesa, europea, a la americana, empiezan a hablar con otros modales, empezamos a tener otra manera de vida. Y los intelectuales en los años 30, 40 y 50 tienen una literatura en la cual siempre el petróleo es visto como un enemigo de la nacionalidad, un peligro. Entonces, digo todo esto para que ustedes entiendan un poco el proceso en el que se nace y se desarrolla esta industria, que luego, por supuesto, y sobre todo en los años 70, cuando sube el precio petrolero y aquella OPEP, la Organización Petrolera de Estados Petroleras, que se había fundado en el año 60, empieza a tener peso en la historia del mundo cuando los países de la OPEP hacen el embargo para Europa y los Estados Unidos y el precio del barril se pone en $12 y entonces en ese momento está Carlos Andrés Pérez y entonces nosotros, Venezuela tiene una presencia internacional en el tercer mundo y empiezan entonces quizás ya el país a ver que el petróleo no estaba tan pasajero, que teníamos una presencia en el mundo, no gracias a las industrias ni a la agricultura que alguna vez Ular Pietri pudo pensar en el año 36 que no iba a dar la riqueza, sino gracias al petróleo, es decir, todo ese imaginario del venezolano rico en América Latina, saliendo a viajar, países, esa inmigración que vino al país durante los años 50, 60 y 70, está muy ligada a la historia del petróleo. En fin, voy a parar aquí porque podríamos, dijimos que íbamos solamente a hablar del inicio, y para que Rafael continúe y después hacemos, como habíamos dicho, las preguntas que ustedes estén más interesados. No sé cuánto tiempo hablé, Carioli, no sé, 5, 10, 15. ¿Me pasé? Sí, profe, aproximadamente 15 minutos, pero perfecto de tiempo. Yo creo que ya le podemos dar la palabra al profesor Rafael Arraiz. Ok, vale, lo que yo voy a hablarles, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, sí. Lo que yo voy a hablarles está aquí en mi libro, El petróleo en Venezuela, una historia global. Es una investigación que me tomó unos cuantos años y que, bueno, se consigue. Yo les voy a hablar de hitos en la historia petrolera muy precisos que puedan despertar el interés de ustedes. El primer hito es de 1829, cuando en el mundo no se sabía todavía extraer petróleo de manera exprofesa. ¿Qué hito es ese? Es un decreto de Simón Bolívar, el presidente de la República de Colombia, de la que nosotros formábamos parte como un departamento. Él expide este decreto en Quito, en 1829. ¿Por qué esto nos importa para el petróleo? Porque en ese momento en el mundo habían dos teorías en relación con la propiedad del subsuelo. La teoría anglosajona señalaba que el dueño del suelo era dueño del subsuelo. La teoría española, que es la que Bolívar va a seguir, decía que el dueño del suelo no era dueño del subsuelo. El subsuelo era del rey, del monarca. Y como el monarca es la encarnación del Estado, cuando en una república se dice que el dueño del subsuelo es no es el propietario del suelo, sino el Estado, pues ahí empieza a ocurrir todo lo que vino después. En Venezuela, nadie puede ser propietario del subsuelo. Esto vale para el petróleo, pero vale para el oro, para el cobre, para todas las minas, porque recordemos que el petróleo en su origen es una mina. Ese es un primer hito importante. El segundo es 1878, cuando se constituye la primera empresa petrolera venezolana, que la constituyen unos señores de San Cristóbal, Carlos González Bona, Manuel Antonio Pulido, Pedro Rafael Rincones. ¿Por qué ellos constituyen una empresa petrolera? Porque ha ocurrido el terremoto de Cúcuta
y se ha abierto una grieta en la finca de Manuel Antonio Pulido que se llama La Alquitrana y ha manado naturalmente el petróleo. De modo que ellos ya en 1878 se había comenzado a explotar petróleo en los Estados Unidos, en la zona de Titusville, y ellos van allá, compran unos aparatos de perforación petrolera, compran un taladro, un balancín y una pequeña destilería. Y todo eso lo instalan allí en el Táchira, muy cerca entre San Antonio y San Cristóbal. Y empieza una explotación petrolera muy reducida. Además, hay una circunstancia, estamos en 1878, el automóvil y la motocicleta no han aparecido en el mundo. Entonces, ¿para qué se usa el petróleo? Se usa para destilarlo, convertirlo en querosén, y con el querosén se pueden hacer muchas cosas. Despejar la maleza, combatir la plaga, etc. Después, cuando aparece el automóvil, Petróleo del Táchira va a tener unas pequeñas estaciones de gasolina en San Cristóbal, en el Táchira y en el departamento del norte de Santander, en Colombia. Algo muy, muy pequeño. Ellos llegaron a producir 2.000 barriles diarios, una cosa muy, muy, muy pequeñita, que fue languideciendo. Hay otro hito importante anterior que no puedo dejar de mencionarlo, aunque no lo mencioné antes, que es el lago de asfalto de Guanoco. El lago de asfalto de Guanoco, aún existente, es el lago de asfalto, escuchen bien, jóvenes, más grande del planeta Tierra. Eso queda en Venezuela. ¿Qué quiere decir el lago de asfalto de Guanoco? Que si es un lago en el que emana naturalmente el petróleo, sin que el hombre lo extraiga. Él emana, emerge y crea un lago de muchas hectáreas. ¿Eso dónde está? Eso está entre el estado Monagas y el estado Sucre, en el oriente del país. Eso era un gran indicio de que en Venezuela había petróleo. Eso no había duda, porque si emanaba naturalmente es porque lo había. Con base en esa constatación es que la empresa que administra ese lago de asfalto, que se llama General Asphalt, contrata a un grupo de 48 geólogos de los Estados Unidos, presidido por Ralph Arnold. Y esos 48 geólogos de Yale, Harvard y Stanford se vienen a Venezuela y hacen un barrido del oriente al occidente del país y entregan en 1912 el informe Arnold. Con ese informe ellos dicen: aquí hay petróleo. Recuerden que la geología para 1912 no tenía los adelantos técnicos que tiene hoy en día. Obviamente esto era un poco a pepa de ojo. Pero sin embargo dicen: aquí hay petróleo, y donde debe haber con mayor probabilidad es en la cuenca del lago de Maracaibo. Ese informe lo compra Henry Detterding, que es el presidente de la Shell en el mundo, y desembarca la Shell en Venezuela y comienza a explorar petróleo, y el petróleo aparece en 1914 en el yacimiento Sumaque 1 en Menegrande, en la zona de la cuenca del lago de Maracaibo. Ese es el otro hito, 1914. El otro hito, 1922. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Porque se perfora el pozo Los Barrosos 2. En el momento en que eso ocurre, el yacimiento de petróleo más grande del planeta Tierra ha sido descubierto en Venezuela, y estoy hablando de Cabimas, todo el yacimiento de Cabimas, con el pozo Los Barrosos 2 en 1922. Entonces, aquí hay otra cosa que se desprende de esto. Quienes inician la explotación petrolera en Venezuela no son los norteamericanos. Es la compañía Royal Dutch Shell, es decir, los holandeses y los ingleses. Cuando llega la familia Rockefeller con la Standard Oil en 1925, ellos empiezan a explorar en Venezuela en 1925, cuando ya los Barrosos II
ha comprobado que nosotros estamos nadando en petróleo. Bien, otro hito, la Ley de Impuestos sobre la Renta de 1942, que se aprueba durante el gobierno de Isaías Medina. Y la Ley de Hidrocarburos de 1943. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hasta este momento, lo que pagan las concesionarias petroleras por la explotación del petróleo es un porcentaje fijado en un contrato. Lo explico pedestremente. El general Gómez firmó un contrato con la empresa X. Y la empresa X tiene unas hectáreas. Si consigue petróleo y lo empieza a extraer y a exportar, el 11% o el 12% y hasta el 15% de cada dólar exportado pertenecía al Estado por la vía de las regalías. Entonces, de cada dólar, en el mejor de los casos, era el 15% lo que se quedaba en el Estado venezolano. ¿Qué ocurre con la Ley de Impuestos sobre la Renta? Que no existía, no se pagaba impuestos sobre la renta en Venezuela antes de 1942. Eso no existía. La ley va a pechar en el 30% a la actividad petrolera. De cada dólar exportado, el 30% se queda aquí. Y la ley de hidrocarburos fija en 16,5% la regalía. De modo que de la noche a la mañana, el Estado venezolano va a pasar de 15% de cada dólar exportado a 46% de cada dólar exportado. Ahí empieza el Estado venezolano a hacerse grande, grande, grande y poderoso. El otro momento que me parece importante, la creación del OPEP, septiembre de 1960. Es el único organismo de presencia internacional creado por iniciativa venezolana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La otra institución que tiene raíces en alrededor de 40 países del mundo, creada por los venezolanos, es Fe y Alegría. Se creó en un galpón en Catia y que hoy en día está en 40 países del mundo. Pero antes de Fe y Alegría, en lo que nosotros hemos participado es en la creación del OPEP. Y ahí hay un personaje esencial que es Juan Pablo Pérez Alfonso. ¿Qué era lo ideal para Pérez Alfonso? Lo ideal para él era sacar cada vez menos petróleo, porque se está acabando, como decía Carlos antes, sacar cada vez menos y cobrarlo cada vez más alto. Ese era el paradigma. Vamos a sacar lo menos que podamos y cobremos lo más alto que se pueda. Bien, hay otro hito que no lo voy a desarrollar porque lo desarrolló muy bien Carlos, que es el aumento de los precios del petróleo en 1973, que pasó de $2 a 12, a 14 y llegó a $36 por barril en el año 81. Pero sí es importante el otro hito, que es la estatización del petróleo, que ocurre en 1976. El 1 de enero, Carlos Andrés Pérez, una vez creada PDVSA, todas las concesiones petroleras de las empresas norteamericanas, inglesas y holandesas pasan a PDVSA y al Estado venezolano. Y el último hito es la apertura petrolera. Se inicia en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y se profundiza en el segundo gobierno de Rafael Caldera. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo necesario volver a abrirle las puertas a las concesionarias petroleras que habíamos echado de aquí en 1976 para que vinieran a explorar y explotar petróleo junto con nosotros. Y el último hito es el declive de la industria petrolera venezolana. Se explica muy fácilmente. El día que Rafael Caldera le entregó el poder a Hugo Chávez, PDVSA Venezuela producía 3.500.000 barriles diarios. En este instante que estamos hablando, Venezuela produce 440.000 barriles diarios en el mejor de los casos. O sea, en 21 años se han perdido 3 millones de barriles diarios.
Estos son a grandísimos rasgos, ¿verdad? Los hitos centrales, se me pueden escapar uno que otro, pero estos son los hitos centrales de la cronología de la industria petrolera venezolana. Bueno, pasamos a las preguntas, me imagino. Bueno, muchísimas gracias primeramente a ambos por darnos estas características y estos puntos tan interesantes y tan amplios, a pesar de que no se extendieron tanto. Acá nos están llegando preguntas. La primera es de Nicolás Castro y hace una pregunta general para ambos y dice, ¿por qué es tan importante para el gobierno que se borre la historia petrolera de la Cuarta República? Bueno, Rafael, vamos a mantener un orden, a menos que tú quieras alguna vez hablar primero. Como yo hablé primero, tú terminas y así. Listo. Arranca tú. Bueno, evidentemente no es la industria petrolera, es la industria, es todo el país, digamos. Acuérdate que este régimen llega queriendo desvalorizar lo que hemos hecho en estos últimos 200 años, y ellos inventan que desde el año de que murió Bolívar hasta el año 98 que llegó Chávez, esto había sido una catástrofe. Entonces, bueno, que la industria petrolera se borre forma parte de ese engranaje mentiroso y, digamos, propagandístico de alguien que necesitaba ganar unas elecciones y luego gobernar con un mito. Es decir, y voy a ser muy breve, capaz Chávez podía estar en el Teresa Carreño, que lo había construido el Estado venezolano cuando Luis Herrera Camping, y podía estar diciendo que la democracia y los gobiernos democráticos no habían hecho nada, y él estaba desde el Teresa Carreño diciéndolo, digamos, una pieza monumental como es el Teresa Carreño, pero eso es, digamos, la forma de actuar de este gobierno que le cae a mentiras a los venezolanos, porque es la lógica de un gobierno, y a mí me parece verdaderamente, digamos, muy interesante que nosotros hayamos podido soportar tantas mentiras y tantos inventos. Rafael. Sí, bueno, muy poco que agregar. Yo creo que los mitos hay que combatirlos con cifras, con estadísticas, con hechos. Las cifras son las que acabo de dar. 3,5 millones de barriles diarios en 1999, 440,000 en este momento. Eso es todo, ¿no? ¿Qué más se puede decir de eso? La realidad es elocuente. Lo demás son cuentos chinos. Es así. Profesora Raiz, Diego Ponce de León le tiene una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre la teoría de la propiedad del petróleo anglosajona y la española? Bien, muy sencillo. La anglosajona dice que el que es dueño de la tierra es dueño de lo que está debajo de la tierra. La española dice que el dueño de la tierra no es dueño de lo que está en el subsuelo. Lo que está en el subsuelo es del rey o del Estado. Esa es la diferencia. Por eso en los Estados Unidos, si tú tienes una hacienda en Texas y tienes unas vacas, esas vacas son tuyas y el prado es tuyo. Pero si tú perforas y consigues petróleo, el petróleo es tuyo también. Aquí no. Ni en España, ni en los países de América Latina, porque es una tradición, es la diferencia entre la tradición anglosajona y la tradición española. Ok, Miguel Ángel Borsegi nos pregunta, cuando hablamos de petróleo a largo plazo, ¿privatizar PDVSA sería una opción viable para la reconstrucción del país o recomendarían que fuese una empresa mixta? Esta pregunta es para ambos. Sí, no. Sí. Primero quería comentar algo en relación a la pregunta anterior. Es que lo que pasó también en Venezuela es que cuando se nacionalizó el petróleo o se estatizó, como querramos llamarlo, en el año 76, fue interesantísimo porque impidió que los venezolanos pudiésemos tener empresas petroleras
que explotaran el petróleo. Entonces la única que podían era el Estado, es decir, un monopolio increíble, porque a lo mejor, digamos, si es del Estado, bueno, los venezolanos pudiéramos producirlo pagando impuestos, pero no, le quitó a las pequeñas empresas que existían antes del año 75, había unas pequeñas empresas productoras del petróleo y las borró también, las eliminó. Es decir, el Estado se comió, no solamente nacionalizó o estatizó las empresas extranjeras, sino las pocas venezolanas que había, las quitó. Lo que hizo fue que eliminó la participación del venezolano. Si tú eres un venezolano y quieres coger tus ahorros y decir voy a explotar petróleo, yo voy a pagar mis impuestos, no, porque lo único que puede producir es el Estado. Bueno, la segunda pregunta, que es la que nos están haciendo, bueno, yo me imagino que hay especialistas que van a saber cuál es el mejor modelo. Lo que sí estamos claros es que el Estado no va a poder ser por razones lógicas. No hay dinero para desarrollar, digamos, vamos a decir, retomar un país petrolero como quisiéramos. El Estado venezolano no lo puede hacer. Por lo tanto, las modalidades que encuentre, yo se lo dejo, digamos, a ese momento que habrá que discutirla, pero la empresa privada extranjera va a ser el que va a permitir que volvamos a ser un país, digamos, de producción petrolera. Rafael. Mira, lo mismo. ¿Quién pone la plata? El dinero, ¿el Estado venezolano tiene dinero? No, está quebrado. La deuda de PDVSA es 90.000 millones de dólares. Eso es lo que debe PDVSA. El Estado venezolano en deuda pública le puede sumar fácilmente 100.000 millones de dólares más. Entonces, un país, un Estado con una deuda de ese tamaño, ¿de dónde va a sacar recursos para reactivar a la industria petrolera? No los tiene. Tiene que llamar a los inversionistas extranjeros para que lo hagan. Es que ya no se trata ni siquiera de una opción. O sea, el dilema es, tú quieres incrementar la producción petrolera, necesitas dinero extranjero. Tú solo no puedes. Profesora Rice, Oscar Salcedo nos hace llegar una pregunta y nos dice: ¿cuán compleja fue la situación del decaimiento de los precios del petróleo en 1986, cuando se había generado la reactivación económica con el plan trienal de Lucinchi? Muy grave, muy grave. Los presidentes de Venezuela que han administrado el petróleo más bajo han sido Jaime Lucinchi y Rafael Caldera. Eso hay que señalarlo. A los dos les tocaron precios muy, muy bajos en distintos momentos. En el caso de Lucinchi, los precios llegaron a caer a 12, 10, hasta 8 dólares por barril. Por unas semanas estábamos produciendo a pérdida. Cada barril que vendíamos estábamos perdiendo dinero. No, eso para Venezuela fue muy difícil. Tan difícil o más lo que está pasando ahora. Que buena parte de las penurias económicas por las que pasamos los venezolanos es porque no tenemos producción petrolera como la tuvimos en el pasado. Ok, por acá nos llega una pregunta general. Dice: ¿en qué año se tiene estimado que ya no sea rentable explotar el petróleo en Venezuela, tomando en cuenta toda la historia? Bueno, eso yo no creo que haya los precios del petróleo. Un día están en 20, otro día en 40, el otro día en 100. Yo creo que lo que sí estamos claros es que hay probabilidades altas de que buena parte del petróleo que tiene Venezuela se quede en el subsuelo, porque van a haber nuevas formas, digamos, de producción energética que más limpias, y por lo tanto en algún momento el petróleo puede ser como el carbón, una cosa marginal, y no sé cuándo será, 20, 30 años. Ahí, digamos, no podría decirlo, y creo que quien lo diga está especulando, digamos, una fecha exacta. Quiero decir, lo que sí hay una línea es que pareciera que el petróleo, si bien se va a mantener durante algún tiempo más, va a ir decayendo y otras fuentes energéticas van a salir adelante. Claro, y es que eso es así. Tú todos los años ves la torta porcentual energética en el mundo
y todos los años crece la energía eólica 1%, 1,5%, y la energía solar 1,5%. Es decir, todo el crecimiento de la energía eólica y solar es en desmedro de la energía petrolera. Y entonces, hacia el futuro, ¿cuándo? No lo podemos saber, pero ya hay indicios. El alcalde de la ciudad de París declaró, y es una ordenanza parisina, que para el año 2025, me parece, dentro de 5 años, no pueden circular por París automóviles a gasolina. Entonces, tienen que ser eléctricos. Es decir, todo esto va avanzando y avanzando. El 45% de la energía eléctrica del país de Dinamarca es viento. Entonces, esto avanza, avanza, avanza. Y ciertamente, lo más probable es que vaya declinando. Por cierto, hay una cifra interesante. En el mundo de hoy, el carbón representa algo así como el 10% de la energía. Antes de la aparición del petróleo era el 100% de la energía. Y en 100 años se ha reducido al 10%. Todavía se usa carbón, muy poco, pero se usa. Con el petróleo es presumible que pueda ocurrir lo mismo. Van avanzando las energías alternativas que no son contaminantes y el petróleo irá declinando. Pero en ese sentido, seguirá haciéndose cada vez, declinando es la palabra. Es así, parte de ese tema también lo tocaremos en esta 7ª edición de Hablan los Jóvenes durante estos 3 días sobre las nuevas energías en el futuro de Venezuela y el mundo. Yo tenía una pregunta, Cari. Sí, Carlos Sánchez, bueno, primero felicita al profesor Arraiz por su libro. Dice, me leí su libro para hacer mi tesis de economía el año pasado y este año me lo volví a leer. Felicidades. Y Gracias. Al profesor Oteiza dice, quien no haya visto El Reventón no conoce de petróleo en Venezuela. Felicidades. También les hace una pregunta y dice, ¿Venezuela es un país con petróleo o un país petrolero? Tomando en cuenta que estos últimos 100 años de su historia, bueno, han sido básicamente lo que ustedes han comentado, todas las características del día de hoy. Bueno, Venezuela fue durante el siglo XX un país petrolero, básicamente, digamos, de los clásicos, Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Nigeria, Venezuela, son los países clásicos donde un producto, digamos, es el principalísimo motor de la economía y la mayor parte de los recursos que el Estado tiene vienen del petróleo. Tan es así que, digamos, somos los petroestados. Venezuela siempre, digamos, cuando nace el término en los años 70, el modelo de Venezuela es el petroestado, es la palabra que sale para hablar de Venezuela y de los otros países petroleros. Claro, hoy en día, para mí sigue siendo petrolero porque lo que el Estado recibe sigue siendo de esos 400 y tantos mil barriles que decía Rafael que estamos produciendo. Por lo tanto, seguimos, no ha bajado, simplemente que lo que hemos sido era un país petroestado. Cuando tú hablas del petroestado, dices un tipo fuerte, un tipo jamás, un petroestado. Esto ahorita sería un mini petroestado que está, digamos, donde un profesor de la Universidad Central ganaba $2,000 y gana hoy $30, es un país arruinado, pero sigue siendo todavía un país petrolero, pero bueno, pero arruinado. Sí. Bueno, yo añadiría algo que puede ser interesante y como el estudiante, entiendo que es estudiante de economía quien hizo la pregunta. Bueno, hay una circunstancia que le trajo a Venezuela el ser un país petrolero, que fue la enfermedad holandesa, que la padecimos durante muchísimos años. Como ustedes saben, la enfermedad holandesa se da en aquellas economías donde hay un solo producto por el que ingresa una gran cantidad de divisas a la economía de ese país y hace que los costos de producción de ese país sean muy altos y limita, cercena, elimina la capacidad exportadora de ese país. Venezuela padeció eso. Es decir, aquí ha entrado tal cantidad de dinero por el petróleo
que hacía imposible que nosotros pudiésemos exportar productos agrícolas, zapatos, lo que fuese, porque todos nuestros costos de producción eran en una moneda muy dura por los ingresos petroleros. De modo que sí, nosotros hemos sido un país petrolero monoproductor. Ojo, monoproductor, porque hay países petroleros que no son monoproductores. Un caso, Noruega. Noruega es un país de 5 millones de personas y tienen una producción petrolera de 2 millones de barriles diarios. Sí, pero son constructores de barcos y son productores de salmón y producen otras cosas también, otros productos agrícolas. Entonces, el petróleo donde se convierte en monoproductor es en aquellos países donde no se habían industrializado, que es el caso venezolano, Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes, que eran países no industrializados, al igual que Venezuela cuando aparece el petróleo. Entonces, sí, el petróleo ha determinado toda la vida venezolana hasta este momento. Estamos en un cambio histórico, porque las cosas van a cambiar forzosamente en el área económica con motivo del declive de la industria petrolera. José tenía una pregunta. Sí, yo quería preguntarles algo a ambos y quiero que nos vayamos ahorita a la denominada Cuarta República o a lo que fue Punto Fijo. Juan Carlos Rey habla del sistema de conciliación de élites y del sistema populista de conciliación. Y bueno, creo que eso es un poco lo que quiere referirse, o una de las cosas características de eso que explica Juan Carlos Rey, es del petróleo como un elemento central que le daba dinamismo y que le daba como equilibrio al sistema. Entonces, quisiera preguntarle como que qué rol tuvo el petróleo en ese periodo que fue tan exitoso y qué pasó que empezó a decaer y que el sistema básicamente se fracturó. Bueno, dos cositas. Una, los que algunos quisieran alguna vez ver cómo vivimos el boom petrolero, voy a dar una cuñita aquí. Hay en YouTube, Cinesa Channel, hay una película que hicimos hace mucho tiempo que se llama Miami Nuestro. Ahí podemos ver quizás el momento de la mayor locura o de la mayor posibilidad económica que tuvo el país. Digamos, se la recomiendo, solamente visualmente algunas veces sirve. Se llama Miami Nuestro y está en Cinesa Channel. Bueno, evidentemente que tú estás tocando el punto central de por qué este país se vino para abajo, que la conciliación de élite, estamos hablando de que el país pudo crecer y pudo haber dinero para todos los sectores porque, digamos, el Estado podía repartirlo de una manera que todos los sectores, vamos a decir, los sindicatos, los educadores, la clase media, había recursos para que todo el mundo pudiera tomar una parte de esa renta petrolera. Bueno, yo creo que lo que vino, eso está claramente identificado históricamente. Acuérdate el año 83, cuando viene el Viernes Negro. Una razón única es que en un momento dado, el boom petrolero del año 70 hizo creer a los petroestados que el futuro, que íbamos a ser grandes países porque la explotación del petróleo nos iba a dar las posibilidades de crecer enormemente. Venezuela cogió y se endeudó enormemente y se endeudó y empezó a poner industrias de aluminio, acero, bueno, también cosas muy importantes, ¿no? Creó las orquestas sinfónicas, creó, digamos, toda Guayana, pero apenas bajaron los precios petroleros, quedó una disyuntiva enorme. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a parar la empresa de Sidor que estaba en construcción para llevarla a 5 millones de toneladas de acero al año, o lo dejamos en la mitad. Entonces Venezuela dijo, bueno, bajaron los precios del petróleo y ya arrancamos. Lo que hicimos fue endeudarnos. Los estados y los bancos del mundo se volvieron locos prestándonos dinero, ok, pero entonces nosotros nunca pudimos hacer rentable esas grandes empresas porque los precios del petróleo
empezaron a bajar y lo que hizo Venezuela fue endeudarse, tener menos posibilidad el Estado de repartir, de distribuir, como lo había distribuido en los años 40, 50, 60 y los 70, y llegó los límites de esa vida de conciliación de élites que hubo en el país, que fue cierta, pero que ya no daba más porque no había esa renta. Bueno, dejo a Rafael para que también hable de este tema. Sí, yo conozco esa tesis del profesor Rey y realmente se puede traducir como lo estaba diciendo Carlos, es decir, había recursos para que los conflictos no afloraran demasiado. Bueno, ahora esos recursos ya no están y los conflictos están a la orden del día. Ojo, aquí hay algo que añadir. El petróleo en buena medida sí se sembró y Venezuela llegó a tener una infraestructura vial, una infraestructura hospitalaria, una infraestructura pedagógica entre escuelas, liceos y universidades como no tenía ningún país de América Latina. Lo que se construye en Venezuela entre el gobierno de Isaías Medina Angarita, que comienza con la construcción de la urbanización del Silencio, hasta el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y el gobierno de Luis Herrera Campins, lo que se construye en Venezuela no se había construido nunca. Jamás se había construido lo que nosotros logramos construir. Tanto es así que Caracas, que es una ciudad pequeña, muy pequeña dentro del concierto de ciudades de América Latina, en el año 83 tenía uno de los mejores metros del planeta. ¿De dónde salió eso? Del petróleo. Entonces, ciertamente, esa montaña de recursos permitió una conciliación nacional de élites y sobre todo permitió un ascenso social a través de la educación gratuita de miles y miles y miles de venezolanos que podían nacer pobres y morirse ricos porque estudiaban toda su vida de manera gratuita. Hoy en día eso es casi prácticamente imposible. Entonces el petróleo sí permitió eso, el crecimiento de la clase media. Venezuela llegó a ser en los años 60, 70 y 80 el país con la clase media más grande de América Latina. Hoy en día, imagínense en la situación en la que estamos. Sí, yo le iba a agregar que hay un punto que se habla poco en el país y que lo ha hablado pues alguna gente, que es también, digamos, el país que en los años 50 puede dominar la malaria y entonces las expectativas de vida empiezan a crecer en el país durante mucho, digamos, vivíamos hasta los 40, 50, empezamos a vivir hasta los 60, 70, viene una inmigración inmensa de los años 70 y 80 de los países de América Latina, la demografía crece y por más que se construyan liceos, hay una deficiencia porque la construcción no da abasto, porque no es como Europa, vamos a decir, España tiene hoy en día 50 millones, pero tenía 35 hace 80 años. Hoy Venezuela tenía 5 millones cuando Pérez Jiménez, y de repente en los años 80 tienes 20 millones, entonces tienes que construir 4 veces lo que no hubieras tenido que construir porque lo había. Siempre pienso en países como en Cuba, que hubo el problema, claro, que es otro mundo, la revolución cubana, pero se quedó siempre en 8 millones de habitantes, ¿no? Entonces, lo único que quedaron fueron los hospitales que ya habían hecho antes o las universidades, pero en Venezuela no, tú construías universidades, construías hospitales, pero la tasa demográfica crecía todavía más rápida que las obras, y eso también generó unas expectativas y problemas sociales que en otros países con una tasa demográfica menor no hubiese pasado. Es un elemento interesante, ¿no, Rafael? Sin duda, y fíjate, tú acabas de hablar de las universidades. Cuando cae Pérez Jiménez, el 23 de enero del 58, en Venezuela hay 5 universidades, 5. Cuando Hugo Chávez llega al poder en 1998, hay 120. 120 entre universidades públicas y privadas. Eso se hizo en 40 años. ¿Con qué se hizo eso? Con petróleo.
Por eso el profesor Rey hace bien en llamarlo conciliación de las élites. Lo puede llamar de una manera u de otra, pero eso fue la siembra petrolera, que siempre se dice que no sembramos el petróleo. Fue insuficiente, no hay duda de que fue insuficiente, pero se hizo muchísimo. Precisamente por allí había una pregunta sobre la concepción de ambos, sobre la típica frase de sembrar el petróleo. Bueno. Pero ahorita, bueno, vamos con la pregunta de Gabriela Matute y nos dice, ¿era realmente necesaria e inevitable la nacionalización de la industria petrolera en 1960? Bueno, vista a hoy en día no era necesaria, No, pero para nada. no era necesaria, pero había un clima. Yo lo que quiero que nos situemos en el clima mundial, es decir, los países árabes, Algeria, Libia, nacionalizando las empresas petroleras, en fin, hay un mundo, hay un clima internacional que no se nacionalizara o estatizar la industria petrolera hubiese sido algo como ahistórico, fuera de la realidad, una cosa como que tratarías tú, todo el mundo yendo por la autopista y tú en sentido contrario. Era lo que se suponía que había que hacer. Y yo personalmente, pues siempre lo pensé, como yo estaba joven y estaba muy orgulloso de que nacionalizáramos o estatizáramos el petróleo, porque es un imaginario que teníamos, podemos decir, de los años 30, con Betancourt, cuando empezó a escribir. Entonces, nosotros estamos felices con eso. Visto hoy, pues bueno, ya lo importante, diría yo, no es si era nacional o nacional, o no, sino qué haces con esos recursos y cómo puedes manejar ese chorro de dinero sin que cree las distorsiones que se crearon en Venezuela, por decirlo así, una clase con mucho dinero, con muchos marginales, o con que no dio, digamos que no se pudo, y se pensó que nacionalizando íbamos digamos, a vivir mejor. Y yo creo que no fue malintencionado, fue bien intencionado, y menos mal que el artículo 5 de la ley del petróleo permitió lo que dijo Rafael, que luego las empresas extranjeras vinieran a explotar el petróleo. Y mira, ya en el año 90 y tanto, ya estábamos produciendo de nuevo 3 millones y pico de petróleo, ¿no, Rafael? 3 millones y medio, ¿sí? 3 millones y medio. Sí, sí, sí. Sí, a ver, coincido completamente con Carlos. En los años 70 fue una ola. Kuwait estatizó el petróleo, Arabia Saudita estatizó el petróleo. Había una especie de convención universal de que eso era lo que había que hacer. Pero fíjense, Aramco, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita, ¿qué está haciendo Aramco en este momento? Vendiendo acciones. ¿Está privatizando su empresa? Sí. ¿En la totalidad? No. Va a ser una empresa mixta. El Estado de Arabia Saudita va a mantener una parte del accionariado, pero un buen porcentaje van a ser acciones que se venden en la bolsa de Frankfurt, de Londres, de Nueva York, a través del mecanismo bursátil. De modo que hay que atender a los tiempos. Cuando se estatizó el petróleo en Venezuela, todos estuvimos de acuerdo. Hoy en día uno entiende que probablemente eso fue un error. Lo importante es que hoy en día eso es inviable y que las empresas que fueron del Estado en un 100% en todas partes del mundo se están abriendo al capital privado, como es lógico. Profesor Loreana Durán pregunta, ¿qué sucedió con la primera empresa petrolera venezolana en el 78? ¿Hasta cuándo duró? Y añade a la pregunta si el lago de asfalto todavía existe con la misma utilidad o si es explotado. No, el lago está ahí, pero no se explota porque el asfalto se produce hoy en día. El asfalto es un petróleo, es un derivado del petróleo. Se saca petróleo, se procesa y se hace asfalto. De modo que ya no se utiliza el lago de asfalto de Guanoco, pero allí está. Y en relación con Petrólea del Táchira, fíjate, esto lo quiero explicar para que entendamos un poco el mundo petrolero. En este momento, en Colombia,
se producen 900.000 barriles diarios y en Venezuela 440.000. Pero ya hoy en día se sabe que en Colombia el yacimiento es muy pequeño en comparación con el venezolano. En 1878 tú no tenías manera de saber de qué tamaño era el yacimiento. Entonces era un yacimiento muy pequeñito que siguió produciendo poquito, poquito y poquito. Y como era muy pequeño, nadie invertía allí. ¿Cuándo terminó de producirse? Por ahí en 1934, en tiempos de Eleazar López Contreras, en 1936, se liquida la empresa porque ya el pozo se ha agotado y no tiene el más mínimo sentido cuando ya tienes la explotación petrolera en grande en manos de las transnacionales, de las concesionarias. Entonces la respuesta es esa, era un pozo muy pequeño que fue perdiéndose, que se fue consumiendo a lo largo de los años, produciendo muy poquito. Sí, yo le agregaría que en verdad eso era como una producción artesanal, Tal digamos, cual, era algo tal, para la tal, zona. así. Y por cierto, de Guanoco, tuve la oportunidad de ir, y si usted ve en el Reventón 1 hay unas imágenes que hay un pie que pisa el asfalto, eso es en Guanoco. Yo tuve la oportunidad de ir en el 2004 a filmar, y eso queda en el delta del Orinoco, en la parte norte del delta, entre Sucre y Monaga. Bueno, fui y me llevaron en helicóptero porque estábamos produciendo, y luego regresé a Caripito por el Caño San Juan y llegas a Caripito, por ahí se pasaba, pero hoy en día ahí está todavía, pero eso no es rentable, digamos, no es rentable producir ese asfalto. Tendría que ser, digamos, en un lugar cercano, pero ahí estás en el medio de la nada. Eso es increíble, como a principios de siglo, a finales del siglo XIX, se explotó ese lago Guanoco. Es interesantísimo, es una cosa para hacer una película, algo increíble, haber sacado ese asfalto de esa zona tan inhóspita, digamos, lleno de mosquitos, un calorón, una cosa increíble. Porque añado algo, el hombre no sabía cómo convertir petróleo en asfalto. Entonces, por ejemplo, las calles de Washington y de Nueva York se asfaltaron con el asfalto de Guanoco. Así es. Bueno, nos han llegado infinidades de preguntas, creo que es un tema bastante extenso, sin embargo, por el tiempo, vamos a ir cerrando con las últimas dos. Okay. Y bueno, este general también sería, ¿cuál sería el destino de la industria gasífera en Venezuela? Conociendo que en su historia nunca se aprovechó de la misma manera. La hace Inés Mercado. Bueno, Okay. yo no soy especialista, pero tengo entendido por amigos petroleros que hay un mundo impresionante, importantísimo de la producción del gas, porque además es menos contaminante que la producción petrolera, y por lo tanto hay la gente que está apostando muchísimo a esa producción gasífera, pero bueno, lo mismo, necesitas grandes inversiones y creo que en este momento no hay esa posibilidad, pero creo que sí tiene futuro. Gas es algo que Venezuela puede apostar, claro, con capitales de afuera. Bueno, repetir, no soy especialista en esas técnicas, pero lo que me han hablado los amigos petroleros es que ese es un mundo que todavía está vivo y que puede ser de mucha utilidad para el país en un cambio rápido del país, que en el caso de que lo haya y que lo esperamos que lo haya, sí va a haber esa industria gasífera. Sí, de acuerdo. Hay una sola variable que hay que añadir, y es que a partir del desarrollo de una nueva tecnología para extraer petróleo, también esa tecnología permite extraer gas, que es el fracking. Entonces, en los Estados Unidos, que no había gas, hoy en día hay gas como arroz para tirar para el techo, los precios del gas han bajado mucho, y porque ya a través del fracking, que es esta nueva tecnología, obtienes gas con grandes facilidades donde antes no lo había. Entonces, claro, esto cambió un poco las perspectivas del gas, porque ciertamente el gas venezolano está ahí, es abundante, puede servir
con la circunstancia de que hoy en día se consigue gas en muchos sitios del mundo a partir de esa nueva tecnología que es el fracking. Cuando digo nueva tecnología, estamos hablando de una tecnología que puede tener en este momento alrededor de 10 años, quizás menos, quizás menos. Esa tecnología nueva es la que ha llevado a los Estados Unidos de ser un productor pequeño de 4 millones de barriles diarios a 15 hoy en día. Hoy en día los Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y de gas por el desarrollo de una nueva tecnología hecha por ellos. Buenísimo. Yo quería hacer una pregunta a modo de ir culminando. Primero, quiero felicitar a todos por las intervenciones y el compromiso. Ha sido una sesión muy, muy dinámica y bueno, eso también habla del nivel de los ponentes que tenemos hoy. Pero yo quiero hablar de dos mitos que tienen mucho que ver con el petróleo y que están muy presentes aún en la sociedad venezolana, inclusive en la élite política. El primero es el mito de que Venezuela es un país rico, un mito que nos ha perseguido muchísimo y que a nosotros, inclusive como jóvenes, nos los han enseñado toda nuestra vida. Y el otro mito, que yo creo que también es muy importante, que está ligado, es en el cual nos dicen que el mayor recurso de nuestro país es el petróleo. A diferencia de eso, nosotros creemos que el mayor recurso de un país no puede ser nunca el petróleo o ningún recurso, sino que debería ser la gente, debería ser la sociedad. Y eso pasa por entender el rol que tiene la sociedad. Entonces quería que hablaran un poco de eso para ir cerrando esta sesión que ha estado increíble, de verdad. Bueno, que Venezuela fue un país rico, nadie lo decía hasta el año 30, por decirlo así, en verdad. No vaya a creer que en los años 20 se hablaba de Venezuela, un país de 2 millones y pico de habitantes, lleno de tuberculosis, malaria, y entonces eso va cambiando con el tiempo. Pero si tú estás hablando en los años 50 y tú eres un europeo que quería decir, me voy para América, porque en Europa estaba la cosa muy difícil, tú no ibas a elegir Ecuador, ni ibas a elegir Bolivia, ni ibas a elegir Perú, tú te venías, bueno, a lo mejor Argentina, evidentemente, pero te venías para Venezuela porque era un país que vivía un momento de riqueza y de alta calidad de vida en comparación a los otros países. Ahora, eso pasó como ya hablamos hoy, esos precios del petróleo se dieron abajo, o sea, lo aumentaban, no hay producción, por lo tanto, ser país rico es como un sueño que los venezolanos nos educaron por un momento histórico, pero hoy en día ya nos dimos cuenta y además es difícil decirlo, pues se lo voy a decir porque a ustedes les va a tocar. A mí me tocó una época haber crecido en la Caracas de los años 50, 60 y 70. Esto no va a volver a suceder, aunque vengan capitales, inversionistas. Ese ritmo de vida fue, digamos, un momento histórico en el país, como la guerra de la independencia fue un momento, como lo que estamos viviendo ahorita nosotros, digamos, con este coronavirus, un momento. Bueno, esos años no, pienso yo, no volverán o no deberían, porque no están dadas las condiciones objetivas para que eso vuelva, pero ese mito quedó porque muchas veces la ignorancia de quienes nos gobiernan lo mantiene. Sí. Bien, el mito de que Venezuela es un país rico, pues es un mito. Los mitos tienen una parte de verdad y una parte de mentira. La parte de verdad es que está la riqueza petrolera, pero lo que es mentira es que la riqueza es el producto del trabajo y el ingenio. Y aquí ya no somos un país rico porque la producción petrolera está en 440.000 barriles diarios. Y el otro mito del que hablaste, que no lo recuerdo en este momento, un país rico y el otro... A ver, siempre centramos nuestro país donde hablamos del petróleo como nuestro mayor recurso. Ah, claro. Ciertamente el mayor recurso natural que nosotros tenemos es el petróleo, pero si no hay gente educada y formada para explotarlo, pasa lo que nos pasó. No producíamos 3.500.000 barriles. ¿Cuánto producimos ahora? ¿Eso es producto de qué? ¿Quiénes hicieron eso? Los venezolanos. Nosotros mismos. Pasamos de 3.500.000 a 440.000. ¿Por qué? Entonces, esa es la prueba de que lo que tú dices es cierto. El principal recurso de un país es su gente.
su gente educada, su gente que sepa qué hacer con lo que tiene entre manos. Cerrar No esta te oí. primera sesión. ¿Me escuchan? Sí, cómo Ahora no. sí. Ok, bueno, decía que esta fue una increíble pregunta para cerrar esta primera sesión de la 7ª edición de Hablan los Jóvenes. Quería agradecerles al profesor Arraiz y al profesor Carlos Oteiza por aceptar nuestra invitación desde Más Ciudadanos y bueno, siempre estar allí presentes, apostando a la formación de calidad en estos espacios como lo es este programa, el cual va por su 7ª edición y bueno, sin duda alguna va a ser una semana, bueno, 3 días llenos de muchísimo aprendizaje, más que todo sobre este tema. A los participantes, bueno, para nosotros es un placer continuar con este increíble programa, este proyecto que surgió y que se mantiene a pesar de todas las dificultades. Muchísimas gracias por el interés, por participar y por las preguntas tan activas, los comentarios tan activos en esta primera sesión de hoy. Y yo Vale. quería agregar que rápidamente que para quienes sean constantes y participen en las sesiones, a finales de semana van a recibir no solamente el certificado, sino que gracias al doctor Oteiza vamos a hacerles llegar el Reventón 1, el Reventón 2 y el Reventón 3. Quienes no hayan visto el Reventón, es una de las mejores documentales que hay en Venezuela y en temas petroleros creo que, bueno, además de que creo que es el único, es el mejor y narra muy bien la historia petrolera venezolana en 3 periodos, así que, bueno, gracias al doctor Oteiza por esa oportunidad, gracias por acompañarnos y de verdad que estoy súper contento y creo que ha sido una de las sesiones más dinámicas y más emocionantes que hemos tenido en este programa. De verdad que estoy orgullosísimo de contar con personas como ustedes en este espacio. Igual Vale, yo, contar con ustedes, me encanta, me dan energía para seguir trabajando y bueno, feliz de estar con Rafael, a quien conozco desde hace muchos años y digamos, hicimos un tremendo equipo con ustedes y ojalá hayamos sido útiles y seguiremos en contacto. Amén. Bien, y lo mismo. Muchas gracias por la atención que han puesto y para mí fue un gustazo estar con Carlos, con ustedes que ya los conozco y siempre estamos a la orden, ¿no? Seguro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mañana vamos a seguir. Vi que muchos hicieron preguntas como más técnicas del tema de petróleo. La verdad, el día de hoy el enfoque era histórico. Y mañana vamos a estar con Luis Oliveros y con el diputado Ángel Alvarado hablando sobre la actualidad. Está invitado, profesor Arraiz, si quiere escucharla. Ángel Alvarado sabe mucho de petróleo y su Sí, hermano Antero sabe muchísimo de petróleo. Así es. Así que nada, están invitados todos. Mañana seguimos con la semana y bueno, el miércoles cerramos la semana hablando de sembrar el petróleo en Venezuela. Así que muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.